Hola, buenas. Yo les voy a hablar sobre Hugo Mostenberg, la psicología del cine. Nacido en 1863, fue un profesor de origen alemán y profesor universitario en Alemania y Estados Unidos. Siendo un filósofo, nos habla de la estética y la psicología del cine, con perspectivas eruditas que se sienten especialmente atraídas por la narratividad del cine y su sustrato psicológico. En 1882 se graduó de la escuela de secundaria e inició sus estudios en la universidad, donde conoció al psicólogo William Hunt. Este último le invitó a Mostenberg a formar parte de su laboratorio de psicología y a participar en esto. Inició sus estudios en un doctorado en esa dicha fecha. En 1885 obtuvo el grado en doctor de psicología y con sus investigaciones de la adaptación natural, y en 1888 se graduó como médico en la Universidad de Heidelberg. En 1885, William James invitó a Mostenberg a la Universidad de Harvard para ser presidente del laboratorio de psicología. Fue un excelente profesor y se le ofreció estancia permanente, aunque terminó rechazando la oferta para irse a Alemania, Freiburg, aunque terminaría regresando a Harvard 2 años después. En 1898 fue elegido presidente de la APA, Asociación Estadounidense de Psicología, y en 1910 fue nombrado profesor de intercambio de Harvard en la Universidad de Berlín. En 1916, Mostenberg publica Photoplay. Este libro, cronológicamente, quizás sea el último de la larga lista de publicaciones que él tiene, y como tal arroja una nueva y fuente de luz sobre una teoría de valores, en particular los valores estéticos. Para responder a esta pregunta, el autor analiza en la primera parte el principio del libro, titulada Psicología del Photoplay, y que comprende los capítulos 3 a 6, a medios mentales por los cuales las imágenes en movimiento nos impresionan y nos atraen, mientras la segunda parte, titulada Estética del Photoplay, incluye los 5 capítulos restantes y examina primero el objetivo o propósito general que subyace en toda creación artística y las condiciones generales. La atención. La finalidad de la atención es dotar la percepción del sentido, buscar dirigir la impresión del espectador, crear un vínculo que permita reconocer la unidad artística del filme al aislarlo del entorno y concretar las miradas en los aspectos más significativos de la apariencia. Existen 2 manifestaciones de esta función, del mismo modo que las adiciones que aportan al espectador para concretar la ilusión. La atención es un proceso psicológico que, si bien puede ser acondicionada por el tratamiento formal del film, también es el resultado de la actividad mental. Existen 2 tipos de atención, la atención voluntaria y la atención involuntaria. La atención voluntaria. Existen 2 tipos de atención, la voluntaria y la involuntaria. La atención voluntaria. Mostenberg decía que la vida es un gran compromiso entre aquello hacia lo que apunta nuestra atención voluntaria y aquello en lo que en el mundo exterior convoca a nuestra atención es involuntaria. En ese aspecto, ¿cómo podríamos explicarlo? ¿De qué diferencia la representación teatral y la vida? Podemos decir que en el ámbito del arte la atención voluntaria queda completamente eliminada y el público sigue necesariamente las indicaciones de una atención involuntaria, que es completamente sugerida por la obra. Ciertamente podríamos acercarnos a una representación teatral con un propósito voluntario propio. Por ejemplo, podemos estar más concentrados en un actor en particular, observándolo continuamente con un binocular, cuando esté completamente en una escena donde no requiere ninguna atención en él. Eso sería una atención completamente voluntaria que se elimina radicalmente en el aspecto del cine y el teatro. La atención involuntaria, que en contraste con la anterior resulta de un orden formal que guía la percepción de la atención involuntaria. En contraste con la atención anterior, resulta de un ordenamiento formal que guía la percepción al convocar instintos como la esperanza, el miedo o la indignación, pero también emociones intensas que dirigen el interés y la concentración en ciertos aspectos. Este tipo de atención es un modo de articulación, es la disposición o el ajuste formal que establece una relación entre los movimientos de actores y objetos, la composición del espacio escénico y las salidas y entradas del campo visual para crear sentido, expectativa, atención a través de la supresión o el desvanecimiento de los aspectos visuales menos insignificantes del plano. Propiedades cinemáticas. A Mostenberg le pareció obvio describir todas las propiedades cinemáticas como mentales, aparte de la cualidad básica del movimiento. Anota que los primeros planos y los ángulos de cámara existen no por los lentes, y las cámaras
no por los lentes y tampoco porque las cámaras lo hagan técnicamente factible, sino por la misma forma de trabajar de la mente. No solo la mente vive de un mundo móvil, sino que lo organiza en ese mundo por medio de la atención, de la misma forma que la imagen móvil no es un mero registro del movimiento, sino un registro organizado de la forma en la que la mente crea la realidad que significa. La atención opera sobre el mundo de la sensación y del movimiento, al igual que el ángulo, la composición y la distancia focal con propiedades que están de un paso más adelante del puro registro de las fotografías, que son intermitentes. Empatía. El análisis de la mente del público nos introduce, sin embargo, en el segundo grupo de emociones, aquellas según las cuales el espectador responde ante la escena del fin desde el punto de vista de sus vidas afectivas independientes. Vemos un personaje arrogante, pomposo, solemne, que no obstante suscita en nosotros una emoción humorística, porque responde al sentido de lo ridículo. Por ejemplo, vemos un niño riendo feliz mientras junta vallas al borde de un inconsciente peligro que lo acecha, y del cual lo salvará gracias a la intervención de un héroe en el último instante. Naturalmente compartimos la alegría del niño, de lo contrario no hubiéramos comprendido su comportamiento. Pero sentimos más con una fuerza del miedo y el horror sufriendo lo que él desconocía. Los cineastas se han atrevido un poco a proyectar este punto de emociones según el tipo de lo que quieran representar. El espectáculo sobrecarga el acontecimiento de la pantalla, ese es su objetivo principal. Recreación emocional. Mossenberg ha señalado cuidadosamente las analogías materiales del cine que se relacionan con cada etapa de la mentalidad. La ilusión primitiva del movimiento que nos da por la operación mental sobre las fotografías intermitentes queda completamente por una atención selecta a través del ángulo, la composición, el tamaño de la imagen, la iluminación. Correspondiente a la memoria, a la imaginación o los recursos naturales del montaje que condensan o amplían el tiempo, crean ritmos, aportan imágenes retrospectivas o escenas de ensoñación. Finalmente, Mossenberg declara, retratar emociones debe ser el objetivo central del photoplay. Como los materiales del cine son los recursos de la mente, la forma del cine debe reflejar hechos mentales, es decir, emociones. El cine es el medio expresivo no del mundo, sino de la mente. Su base no está en la tecnología, sino en la vida humana. Mossenberg poseía una noción jerárquica de la mente, es decir, la creía compuesta de diversos niveles, donde los más altos dependían del funcionamiento de los más bajos. Cada nivel resuelve el caos de estímulos instintivos por cada verdadera decisión, creando virtualmente el mundo de objetos, hechos y emociones que viven en cada uno de nosotros. En su nivel primario, la mente anima el mundo sensorial como un movimiento. La mente es la que posee la capacidad de resolver esta relación y organizar el campo de percepción. Adjudica la sensación de ver movimiento al desplazamiento de una figura sobre su terreno y menciona que podemos, con una intención firme, invertir esa relación, alterando nuestra percepción del movimiento. La relación del movimiento entre la luna y las nubes es el mejor ejemplo de estas experiencias. En ciertas noches podemos ver cómo las nubes pasan delante de una luna imponente, pero al instante siguiente la luna parece deslizarse detrás de una oscura selva de nubes. Todo depende de cómo nuestra atención estructural lo perciba. Organización del caos. Mossenberg preguntó cuáles eran los recursos mediante el cine estimula a la mente. Su punto de partida fue la hipótesis de la que el cine era capaz de trascender la realidad concreta de actos perceptivos completos mediante los cuales el espectador y la película moldean y transforman los hechos a través de operaciones similares a las funciones de la mente. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era organizar ese caos, que el autor llamaba el mundo exterior, y cuyas características eran el espacio, el tiempo y la casualidad. Reconocer que la ilusión de la profundidad y el movimiento eran los rasgos psicológicos fundamentales, el autor definió recursos como el flashback y el flash forward, entre otros como los que están los análogos, a los que la mente acudía a la memoria o a la imaginación respectivamente. El cine era así un proceso mental de capacidad de transformación. Aislamiento total. Owen Mossenberg hizo una crítica completa de la concepción del arte como una mimesis, una imitación de la naturaleza que es la estética y la poética clásica constituyente del núcleo del arte. Una de las proposiciones centrales establece que las películas acoplan los conflictos humanos a nuestras experiencias mentales y logran total aislamiento del mundo práctico mediante la perfecta unidad del argumento y la apariencia visual. La imagen. La imagen cinematográfica nos presenta la realidad. Una película no provee analogías del mundo exterior, sino las que aportan símbolos que implican emociones significativas. La forma es un hecho porque involucra una experiencia sensible. Es un objeto de percepción y de complexión, que es evidente en la subirrealidad.
Tiene un carácter simbólico porque no es ni pretende ser la realidad. Es la unidad del contenido, la razón por la que existe. Un drama que estructura la narrativa y de su apariencia pictórica. Proporciones de la pantalla ancha. La opinión de Mosenberg sobre las proporciones de la pantalla ancha, deduciéndolas de sus respuestas a la cuestión del color y del sonido. El color, el sonido y las dimensiones de la pantalla son cuestiones que relacionan la tecnología del cine con el arte del cine. Si el artista usa categorías de forma y color para capturar en particular algo universalmente significativo, si bien siempre hizo una jerarquización entre los valores expresivos de la forma y los del color, al establecer que los primeros tenían un mayor repercusión estética, su propia teoría del arte contiene, al menos sugiere, que el Popper dominó como hipótesis auxiliar. Perspectiva de movimiento y profundidad. Al preguntarse de los factores psicosociológicos presentados en la percepción del cine, Mosenberg concluyó que la ilusión es sólo posible cuando el espectador complementa un proceso mental añadiendo impresiones a las imágenes. Al afirmar lo anterior, el autor participó del supuesto de que la profundidad y el movimiento no eran hechos verificables en el cine. La condición plástica del espacio real era inexistente. Esta idea de la plasticidad no es la misma que plantea la teoría contemporánea de la imagen. La plástica, en su aceptación estética, está ligada de una materia moldeable. En otras palabras, es el trabajo manual destinado a crear formas expresivas con base en la flexibilidad y la variabilidad de los materiales empleados. La ilusión es un tipo de actividad mental que resuelve la tensión entre la conciencia de la realidad y de la manipulación de propiedades reales al añadir un contenido que preserva y magnifica la impresión de todos los hechos que están presentes. Dicha tensión opera como una sugestión, es decir, la imagen estimula la mente al complementar la percepción. La imagen soporta una idea parcial, la mente contempla la parcialidad. Al explicar este proceso, el autor señala que tanto la profundidad como el movimiento llegan a nosotros en el mundo de la película no como en hechos tangibles, sino como la mezcla de un hecho y símbolos. Ambos están presentes en el tiempo que no están en las cosas. Nosotros complementamos las impresiones con ellos. Ha llegado el momento más esperado de toda la exposición, que son las sugestiones y sus influencias. ¿Qué es una sugestión? Es la influencia que algo o alguien provoca sobre la manera de pensar o actuar de una persona, que anula su propia voluntad. Porque no creemos en una realidad objetiva, según Mosenberg. Una sugestión, en cambio, se nos impone. La percepción externa no es solo un punto de partida, sino la influencia controlada. Un ejemplo que puede pasar sería en el cine que el héroe hable con un revólver en la mano hasta sugerirnos decididamente que el disparado sería suicida, que pondría fin a su vida. Siguiente, justo en ese momento se quita la escena y se pone una pantalla en negro y se escucha un disparo. Solo la sugerencia de la muerte nos queda trabajada en la mente, pero esto es evidente, es un caso excepcional puesto que la caída del cambio de escena indica el fin de ella. Durante el acto, cada serie de eventos debe encontrar su final de manera natural para que funcione. A continuación daré ejemplos de películas que nos han sugestionado con merchandising o con product placement o incluso de manera negativa o hasta positiva de manera exponencial y en masa. Tiburón de 1975, la película que nos sugestionó para creer que los tiburones son unos asesinos despiadados. Después que se estrenó la película, miles de personas salieron en barcos a cazar tiburones para tenerlos como trofeos en sus botes. Lo dijo a la BBC George Burgess, director del programa de protección de tiburón en el estado de Florida, Estados Unidos. Fue una pesca popular, no necesitaban tener un barco elegante, cualquier barcaza que pudiera soportar un pez grande era suficiente, y no había remordimiento porque la idea era matar animales que eran asesinos despiadados. El autor del libro Tiburón, Peter Berngley, con que usaron para gozarse para hacer la película, quedó bastante perturbado con ese hecho, y dijo, sabiendo lo que sé ahora, es posible que nunca hubiera escrito ese libro, dijo años después de la publicación del libro. Comentó, los tiburones no tienen como objetivo los seres humanos, y ciertamente no guardan rencor, aseguró Berngley, quien luego dedicó gran parte de su vida a la protección de los animales. El director del programa de protección de tiburones en el estado de Florida, Burgess, señala que el número de tiburones en la costa de América del Norte decreció un 50% después de la película. Una investigación realizada por la bióloga Julia Baum sugirió que entre 1986 y en el 2000, en el noroeste del Océano Atlántico, la población de tiburones martillo descendió un 89%, los tiburones blancos un 79% y el 65% de tiburones tigre.
Buscando a Nemo y Buscando a Dory. Películas del 2003 y películas del 2016. Tras el estreno de la nueva cinta de Disney Pixar Buscando a Dory en el año 2016, la vida y el medio natural del pez payaso y el pez cirujano se han trastocado como hace algunos años, como sucedió al estrenarse la primera película de Buscando a Nemo en el 2003. Ya que a raíz de la venta de ambas películas, estas especies han aumentado tanto en acuarios como en lugares no autorizados a nivel mundial. Se habla de un 90% de los peces puestos en la venta son capturados en medio natural, es decir, que la gran barrera de coral del Océano Índico algo empieza a generar problemas para esos peces y su entorno. Ahora mismo hay estudios recientes que han demostrado que el área del Indo-Pacífico, que es donde se encuentra esta especie, hay datos muy serios sobre la disminución tan drástica que se ha provocado en la población natural, explica el profesor del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, la CUCBA, Cristian Moisés Galván Avilán. Rápidos y Furiosos. Saga de películas desde el 2001 hasta la actualidad, podríamos decir. La compañía que impulsó la cerveza Corona. Las ventas de Corona han subido un 10% en los últimos 5 años en Estados Unidos, según un informe de Wall Street Journal. Y el Castilian Brand ha llegado a destilar entre 7.8 millones de barriles al año. La cerveza mexicana se ha convertido en la marca importante de más éxito en el país norteamericano y en la quinta en general. Aunque no se puede decir con autoridad que el aumento de las ventas se debe al product placement introducido por la marca de películas Rápidos y Furiosos. Pero en la cinta inicial de la película, el personaje de Paul Walker acepta una cerveza a la que le invitan Vin Diesel y le dice, siempre que sea una cerveza Corona. Gracias a ese pequeño diálogo que se menciona en la película, la cerveza destilada de Nevada alcanza un valor de product placement de $2.392.351 de franquicia. Risky Business y el apoyo financiero a los lentes Ray-Ban. Esta comedia de 1983 lanzó la carrera de Tom Cruise a la estratosfera y salvó a las gafas de sol Wayfarer de la marca Ray-Ban de la muerte. La emblemática escena del personaje de Tom Cruise bailando en calzoncillos logró que se vendieran 360.000 pares de lentes en un solo año. Es un aumento exponencial pensando que apenas hace 2 años de la entrega de la película, la marca solo había vendido 18.000 pares de lentes. Star Wars. Saga de películas, de 1977 hasta el 2019, última película publicada. La original de Star Wars, publicada en 1977, puede figurar hoy en día en el puesto 56 de películas más taquilleras de la historia, pero si se ajusta a los números de la inflación de hace 4 décadas, sube hasta la segunda posición, solo quedando por detrás de Lo que el viento se llevó, de 1939, y por muy delante de Avatar, del 2009. George Lucas pudo edificar una franquicia de medios que ha sido el modelo que ha guiado a Hollywood desde entonces, no solo por los números obtenidos en taquilla, sino por todos los negocios que fructificaron en torno a las películas. Si representamos el imperio de Star Wars como una pirámide, está claro que los cimientos son los juguetes, que ocuparán un 42% de los ingresos generados de toda la franquicia. Ese porcentaje se traduce a un $12 millones. Le siguen los formatos de exhibición doméstica con un $5.300. Y en tercera posición los ingresos de taquilla, que representan un 15%, como unos $4.300. El otro 25% se resta en los videojuegos, libros y otras cosas de merchandising, negocios menores que generan montañas de dinero que solo la envidia de cualquier otra empresa. Ya para finalizar, hablaremos de Space Jam y cómo la influencia de un artista puede llevar a ser un éxito rotundo en el mercado. Todo lo que está relacionado con Michael Jordan es considerado como por muchos la figura de la cultura pop. Toda su mercancía se vendía como espuma, así que no era extrañar que se sacara la locura cuando salió la película. El merchandising de la película se agotó casi antes de la preventa del estreno, cuyas ventas superaron los $1.000 millones. Incluso se llegaron a subastar algunas piezas de edición limitada como camisetas por cifras que superaron los $200.000.